Bienvenidos a este video del espacio de tutorías pedagógicas, donde el día de hoy hablaremos de dos técnicas que son muy necesarias para los estudiantes y que generalmente tienden a ser confundidas: el resumen y la síntesis. El resumen es una de las técnicas más utilizadas por los estudiantes, porque orienta el sentido y la comprensión del texto que se analiza. El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para representar de manera más concreta los puntos más importantes de un tema. Las ideas principales son expresadas de manera directa y concreta en un resumen. Un resumen entonces consiste en la reducción de un texto respetando su sentido y empleando las palabras del autor. Como su objetivo es reducir el texto a la información fundamental con respecto fiel a las palabras del autor, esta técnica es considerada como una de las más sencillas y por lo tanto la más apropiada en las primeras etapas de estudio. Acá otro punto importante a considerar es que en un resumen nunca se deben anotar ideas, juicios ni interpretaciones personales. En caso de que haya, hay que agregarlos al final del resumen como manera de una conclusión personal. Aunque lo que sí se pueden hacer, ahora vamos a ver, son algunas glosas o notas al margen que tengan anotaciones personales. Lo más importante a la hora de hacer un resumen es que pueda llamar la atención del lector, ofreciendo un texto que sea de fácil acceso y de fácil entendimiento. ¿Cuáles son las condiciones entonces para realizar un resumen? Obviamente incluir todo lo importante. Lo que estamos haciendo es reducir la información fundamental. Prescindir de explicaciones secundarias o de ejemplos. Redactar incluyendo la forma textual y prescindiendo de redacción personal, respetando las ideas del autor. ¿Cómo vamos a hacer un resumen? Como todo proceso técnico, en su construcción deben seguirse unos pasos de manera sistemática. Primero, la lectura completa del texto. Obviamente tiene que hacerse una lectura detallada y con un alto grado de atención. Subrayar las ideas principales de cada párrafo. Hay que hacer una recopilación de los datos esenciales. Pueden tomarse algunas glosas, incluso escribirlas como notas al margen, al costado del párrafo leído, como les comentaba recién. El estudio, la interpretación y la comprensión de los datos obtenidos, esto con el propósito obviamente de valorarlos y de descubrir las relaciones que existan entre ellos. Y la redacción del resumen, siguiendo obviamente el orden que presupone la estructura del texto, lo cual debe ser breve y presentar un estilo narrativo. Entonces, un resumen es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental y exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o en el artículo que hay que estudiar. A la hora de repasar, los resúmenes también permiten valorar las ideas y los conceptos fundamentales que podrían llegar a ser evaluados. En cuanto a la síntesis, es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y tras su comprensión. Es decir, que se trata de un texto que nos permite plantear la información más resaltante
de un contenido visto y en el cual debemos describir las ideas principales del autor, pero a nuestra manera. Es un trabajo descriptivo y a la vez de análisis, por lo que implica la organización de las ideas del autor, pero por parte del lector, de modo de hacer más comprensivo el contenido. Para poder realizar bien esta técnica, tenemos que leer el texto con atención una primera vez, es decir, realizar una lectura completa del texto, releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales, es decir, realizar una segunda lectura en la que se destacan las ideas centrales que permiten analizar el texto. Redactar el texto, pero con las palabras propias, lo que ordena las ideas más sencillas hasta llegar a las ideas más complejas, suponiendo un orden incluso en caso de que no lo hubiera. Y expresar una sola idea por párrafo para facilitar la claridad de la misma, lo que nos permite obviamente la interpretación del texto, logrando integrar sus partes. Entonces, vemos que frecuentemente ocurre una confusión respecto al uso de estos dos términos que acabamos de ver. Sin profundizar en ellos, parecieran ser similares, por lo que ambos obviamente involucran la reducción de un texto. Sin embargo, ahora que profundizamos en lo que es cada uno de ellos y la forma de cómo se realiza, queda claro que hay una gran diferencia entre el resumen y la síntesis. En conclusión, podemos decir que el resumen es una versión corta de un texto donde se utilizan las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. En cambio, la síntesis es la presentación corta de un texto que ha sido leído, que ha sido analizado, que ha sido interpretado y que ha sido redactado por el lector. Entonces, mientras que en un resumen las ideas principales son expresadas de manera directa, concreta, respetando las palabras del autor, en la síntesis el lector se permite un análisis y una interpretación más profunda del tema, para poder reproducir una estructura más personal sobre los conceptos de estos autores que acabamos de leer. Bien, espero que este video cortito en cuanto a resumen y síntesis les sea de ayuda y tengan presente estos conceptos al momento de completar los trabajos que son solicitados por los profesores.